Este año tiene algo especial. El 2019 es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, ya que así lo ha proclamado la Asamblea General de las Naciones Unidas. Uniéndonos a esa declaración de la ONU, queremos poner de manifiesto su importancia. Las lenguas indígenas, lenguas generalmente subordinadas, están en peligro de desaparición. Por eso, la designación del año 2019 puede ser una buena iniciativa para denunciar esa pérdida y ayudar a evitarla. Cuando oímos indígena, nos vienen a la cabeza características culturales como costumbres, trajes, danzas, pero detrás de eso están lenguas originarias de las cuales no se habla. Muchos indígenas saben más de una lengua, sin embargo, dejan su lengua materna a un lado y la sustituyen por la lengua hegemónica, convirtiéndose así en monolingües, sin ser conscientes de la ventaja que tiene ser multilingüe. Cuando se pierde una lengua, también se pierde algo más. Por eso, es mejor sumar que restar. Por desgracia, en el mundo hay muchos ejemplos de esa pérdida. Una de las razones es que no tenga cabida en la escuela. La escuela es indispensable para el desarrollo, pero ha de ser una escuela multilingüe y de buena calidad si se pretende revitalizar las lenguas indígenas. La diversidad lingüística es nuestro patrimonio.